saludamos al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, bienvenido a RCN Radio. Buen día, gracias por estar con nosotros. Jesús, y a toda la mesa de trabajo un saludo muy especial y a los oyentes. Ministro, estamos analizando las frases del presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño. Nos llama la atención una textualmente donde el presidente ha dicho: el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. Su opinión, ministro, ¿y de qué revolución podríamos estar hablando? El señor presidente dijo muchas cosas. Tal vez lo más importante es: estamos listos a concertar, estamos listos a hablar, tenemos unas propuestas, pero no nos creemos dueños de la verdad. Vamos a hablar, pero vamos a escuchar. En algunos temas probablemente estaremos equivocados y escucharemos los argumentos que nos lleven a pensar que tenemos que manejar las cosas de otra manera. De manera que creo que ese es el tema central. Cuando él habla de la frase que usted dice, planteemos el contexto, él no está haciendo ningún tipo de amenaza. Él lo que está contando es lo que pasa en el mundo. En el mundo y en la historia de Colombia, las sociedades buscan transformaciones, buscan cambios. Cuando los cambios no se dan institucionalmente, terminan abriéndose espacios. Y él habló de la época de la independencia, cuando esos jóvenes granadinos querían tener reconocimiento, querían tener espacios de poder y no les dieron en los espacios de poder, pues vino las guerras de independencia. Pero él habla de eso, hace una alegoría histórica, no una amenaza. Eso pasa en el mundo. Ministro, usted tiene una lectura del discurso del presidente totalmente distinta a la que el resto del país vio, porque es que lo dijo textualmente: el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. No creo que haya dicho el intento de coartar las reformas en 1819 puede llevar a una revolución. Estamos hablando del 2022 y con unas reformas que están en el Congreso de la República bastante embolatadas. El intento de coartar las reformas que necesita una sociedad en el año 1, en el año 1000. ¿Aló, ministro? Vamos a mejorar la llamada, vamos a revisar la calidad de la llamada, clave la respuesta del ministro. Juan Manuel, si quiere... Poniéndola en bajo, tal vez. Clave, pero no Sí. convincente, hasta ahora. Escuchemos las palabras textuales del presidente Petro. Es la voz, Cristian, la voz 1. Escuchemos al presidente Petro textualmente lo que dijo sobre el tema de la revolución. Antes se decía en muchos análisis sesudos de intelectuales si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Ahí está el presidente. Retomamos la comunicación con el ministro Luis Fernando Velasco. Estaba usted explicando que se refiere es al año 1 y al año ¿qué? ¿El presidente no a este año? Al año 1, al año 500, al año 1000. En las sociedades, cuando no hay transformaciones que las sociedades necesitan, se generan hechos pues que ya los hemos visto. Mire lo que ustedes acaban de poner. ¿Qué pasó cuando cortaron las reformas de López Pumarejo? Unos momentos de violencia terribles en el país, y entonces uno tiene que hacer el análisis de la historia para saber el momento actual y para saber predecir hacia adelante. Por ello el presidente dice: estamos listos a hablar, queremos concertar, probablemente nos equivocaremos y queremos oír a los otros, vamos a hacer una concertación, y ese es el tema y esa es la parte con la que yo me quedo del discurso. Y por lo menos en lo que he hablado con el señor presidente, en mi tarea como ministro del Interior, esas son las instrucciones que yo he recibido. Bien, listo. Entonces pongámoslo en el tiempo presente. No, ya escuchamos el contexto que usted nos ha entregado. Reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral. Si se coartan, si no se aprueban, ¿viene una revolución? Cuando la gente no tiene salud, la gente se hace sentir. Estando en la unidad de gestión de riesgo, vi un caso impresionante. El Valle es un
corregimiento de Bahía Solano. Un río se estaba llevando parte del caserío, no tenían puesto de salud, no tenían atención médica, la atención médica más cercana quedaba a más de una hora caminando del sitio en donde la gente estaba, mucho más, tal vez 4 o 5 horas, y la gente hizo un paro, porque la gente se moviliza, la gente reclama los derechos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es precisamente evitar que la gente tenga que utilizar acciones de hecho para reclamar sus derechos. Es que la gente tiene que entender que en la democracia también se pueden conseguir las cosas, y quienes tienen que tomar decisiones en democracia tienen que entender que hay personas que no tienen lo que ellos tienen. Entonces, hablemos de la reforma de la salud. ¿Cómo no vamos a jugarnos a fondo con una reforma en donde el 30% de los recursos van a utilizarse para esos centros de salud en las zonas alejadas? Es que un altísimo número de colombianos, los campesinos especialmente, los que viven en la selva, los que viven en los campos, no tienen derecho a la salud. Sí. Eso es lo que nosotros queremos lograr, y yo estoy seguro, porque hemos avanzado, permíteme terminar, porque hemos avanzado con compañeros del Congreso, de Cámara y Senado, senadoras, senadores, representantes y mujeres representantes, que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a sacar esta iniciativa. Esta semana nos vamos a dedicar al plan de desarrollo, plan que no es del gobierno, que sí, aunque lo presentó el gobierno, lo ha trabajado todo el Congreso, de manera que ahí va a haber un buen espacio para generar puentes, pero no voy a caer en este momento en el juego de decir si nosotros nos vamos a una revolución o no. Lo que queremos hacer es la revolución de la salud, la revolución de las pensiones, para que quienes no tengan pensión puedan tener una pensión. En eso estamos. Ministro, pero eso pasa por el Congreso de la República necesariamente. Si Claro. los partidos consideran que esa no es la reforma que el país necesita, porque es un regreso al pasado, en el caso de la reforma a la salud, por algo se fue la ministra Corcho y por algo la reforma a la política no salió, por algo la reforma a la salud está embolatada. Si el Congreso de la República no aprueba la reforma que el gobierno quiere, ahí viene la revolución. Es que eso es lo que está sobre el tapete, ministro. No la ponga así. Nosotros, mire, si ha habido un hombre valiente, porque el valor de un hombre no está en tomar las armas, sino en dejar las armas, es el actual presidente. El presidente se la jugó por la democracia, y en democracia es hoy presidente de Colombia. Y en democracia estamos yendo al Congreso a hacer nuestros debates, a hacer nuestras tareas y a pedirle al Congreso que apruebe unas reformas que la sociedad necesita. Y es evidente que si estamos en ese debate en el Congreso, y hoy estaré todo el día en el Congreso, es porque creemos que ese es el espacio para hacer nuestros debates y para tomar las decisiones. Y aquí en Colombia hay una cosa que se llama división de poderes. Y en el marco de la división de poderes nosotros proponemos, debatimos, el Congreso toma decisiones. Ahora, nosotros entregamos todo tipo de argumentos históricos, argumentos políticos, argumentos de conveniencia, pero el Congreso toma la decisión. Vlado, lo escucha el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Ministro, buenos días. Usted habla de división de poderes precisamente. El presidente de la República fue elegido con unos 11 millones de votos, el Congreso con unos 20 millones de votos. Si el Congreso no aprueba las reformas que propone el Ejecutivo, en lugar de decir puede haber revoluciones, ¿por qué no dice seguiremos insistiendo, seguiremos debatiendo? En lugar de ponerse a dar declaraciones como estas, en las cuales lo que pone es nerviosos a los mercados, a los empresarios y a muchos ciudadanos que decimos, este señor, ¿para dónde va? ¿No cree usted que esa separación de poderes debería ser respetada en primera instancia por el presidente al decir, si el Congreso no aprueba las reformas, plantearemos unas nuevas, haremos un ajuste, dialogaremos, en lugar de hacer esa especie de advertencia, para no llamarla amenaza, de esa advertencia sobre una posible revolución? No es amenaza, es una realidad objetiva que ha ocurrido en el mundo, y él lo plantea en un contexto histórico, pero nosotros no vamos a hacer una revolución. Las revoluciones, entre otras cosas, no se hacen desde el gobierno, no se hacen desde los palacios, las revoluciones se hacen en la calle.
nosotros lo que vamos a hacer es lo que estamos haciendo, Vlado, es llevando unas propuestas, hablando con la gente. Yo he sido un hombre conciliador y ese es el talante. Y si el presidente me puso ahí, por algo será. Él me conoció en el Congreso. Estando en el Congreso, en los momentos de mayor pugnacidad entre dos facciones políticas muy fuertes, que eran el santismo y el uribismo, yo logré hacer 3 acuerdos. Incluso, usted tal vez recordará cuando nos sentamos en Comisión Primera y Álvaro Uribe firmó un acuerdo en Comisión Primera con Gustavo Petro a instancias mías para unos temas de paz. De manera que eso es lo que yo voy a hacer, Vlado, tranquilos. Nosotros lo que vamos a hacer es ir al Congreso, hablar con los congresistas, entregarle argumentos a la gente, y en la medida en que esos argumentos sean acogidos, pues vamos a hacer unas reformas que todos queremos, y muy seguramente en el marco de ese debate, como se ha venido haciendo, se harán algunas transformaciones a los proyectos. Cuando nosotros presentamos el proyecto venía sin EPS, y después de un largo debate, de escuchar a la gente, dijimos, hombre, ahí hay unos EPS que han hecho un papel importante, que han hecho un papel interesante, de manera que volvamos a un sistema mixto que las EPS que funcionan las dejamos, y las que no las acabamos nosotros. Poquito a poco se han ido acabando. Arrancaron 140 EPS, hoy creo que no hay 20 EPS en Colombia. Claro. Ministro, el otro tema que ha causado gran revuelo en las últimas horas ha sido la frase de la vicepresidenta Francia Márquez que dice que viva la primera línea. Incluso la gobernadora del departamento del Valle del Cauca terminó replicándole que viva cuál primera línea, la que causó muertes, la que causó efectivamente unos bloqueos muy complicados hace algunos años. ¿Usted está de acuerdo con esa expresión de la vicepresidenta o cree que se le fueron las luces? En las luchas que ha habido en la calle, hubo acciones que todos rechazamos. Yo no voy a defender los bárbaros que pusieron una guaya en donde se cortó el cuello un ciudadano que venía en una moto y lo mató. Eso no son luchadores sociales. Esos que hicieron eso son unos vándalos que están judicializados y que tendrán que responder ante los jueces. La fuerza pública intentó controlar, pero tampoco voy a defender a unos bárbaros que salieron disparando como locos a ciudadanos que no estaban armados. Nosotros tenemos que rechazar todo tipo de violencia. La posición del gobierno es que respeta la movilización ciudadana, pero rechaza los actos de violencia. Ministro Velasco, volviendo a la agenda legislativa que es fundamental y bueno, con la cual se estrena usted ya plenamente como ministro del Interior, como usted ha dicho, con su espíritu conciliador y su experiencia en el Congreso. ¿Qué viene? ¿Cómo está la situación con los partidos políticos? Partido Conservador y Partido de la U no aprueban la reforma a la salud tal y como está. Muchos dicen que usted logró pulverizar por dentro el Partido Liberal, con estos 18 congresistas que se declararon en rebelión contra César Gaviria. Ahora andan diciendo que no, que el jefe sigue siendo César Gaviria. La realidad es que ahí está, Partido Liberal menguado, Partido Conservador y Partido de la U afuera. ¿Cómo van los contactos para ver si se logra aprobar la reforma a la salud? Y la pregunta de todo el mundo hoy, no sé si usted lo revisó el fin de semana, es: ¿va a ser la misma reforma de la ministra Corcho la que se vuelva a discutir, pero ya con usted como moderador, como mediador? La reforma a la salud no era la reforma de la ministra Corcho. La reforma a la salud era la reforma del gobierno de Gustavo Petro. Claro, esa reforma entró con unas ideas y posteriormente se fue modificando. Y una de sus modificaciones se los acabo de expresar, que tal vez una de las modificaciones más fuertes, que fue modificar y decir que en Colombia puede existir un sistema mixto. Hay unos elementos centrales de esa reforma que defendemos con toda entereza. Primero, que no haya integración vertical, que el Estado administrará los recursos y hará los pagos, que va a haber una fuerte inversión en atención primaria, en prevención. Eso es un elemento para nosotros central. Queremos llevar la salud donde no ha llegado, y eso lo vamos a
a defender. Habrán otras maneras, procedimientos y todo, que estamos dispuestos a sentarnos, a hablar, a escuchar. Hay gente con experiencia. Miren, el Congreso, por desprestigiado que sea el Congreso de cualquier país del mundo, no estoy hablando del Congreso de Colombia, de cualquier país del mundo, tiene unos elementos fundamentales, y es que siempre en un grupo en donde hay 280, 290 ciudadanos, hay gente experta en algunas materias. Y en el Congreso hay gente que sabe de salud, que tiene experiencia, que nos puede decir, hombre, mire, esto lo podemos mejorar así, lo podemos mejorar así, y yo estoy dispuesto con Guillermo Alfonso a ir a el Congreso, a escuchar a la gente y a defender los elementos centrales de la reforma, pero tratar de mejorar la reforma, de manera que vamos con el mejor tono. ¿Qué sigue ahora? Esta semana vamos a trabajar plan de desarrollo, un plan trabajado a muchísimas manos, pero a muchísimas manos. Usted no se imagina la cantidad de aportes que han hecho los congresistas. Entiendo que es un plan que ha tenido más de 4.000 proposiciones, las hemos estudiado, las hemos debatido, se han ido decantando, ha ido saliendo una cosa realmente importante, y ha sido un plan construido por todo el Congreso, no solo lo que propuso el gobierno, que lo trabajamos en las calles, en los diálogos vinculantes, sino también lo que ha venido proponiendo el Congreso. Y este espacio, esta semana, en donde nos escucharemos, en donde es una ley que tiene una particularidad, no es la ley de gobierno contra la oposición, no, es una ley construida por muchas manos, creo que nos va a servir para distensionar un poco las tensiones que han habido en los últimos días, y con ese distensionamiento meternos fuertemente a lo que va a ser la próxima semana, la reforma a la salud. Muy bien, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio. Seguiremos en contacto con usted, ministro. Muy amable. Mil gracias a ustedes.